Bueno, bienvenidos a este nuevo programa llamado Católico Ignorante Futuro, puntos suspensivos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Tiene problemas la Iglesia Católica? Internos, externos, mundiales. Bueno, cada uno en su capilla debe saber cómo está funcionando. El diablo le pidió permiso a Jesús para zarandear su iglesia como trigo. Y Jesús le dijo a Pedro: pero yo oraré por ti. La Iglesia Católica no puede ser vencida, no va a ser vencida. Es más, va a estar viva, va a ser eficaz, va a tener la palabra de Dios, va a ser santa, porque fue fundada por Cristo, hasta que Él regrese. Pero sí, podemos colaborar, podemos ayudar a que sea cada vez mejor, aunque en los postreros tiempos, según Apocalipsis de Juan, vamos a tener problemas. Pero los que estamos en el camino, los que llevamos su palabra a toda criatura, tenemos que estar tranquilos. Nunca tener vergüenza de decir que somos católicos y nunca tener vergüenza de llevar su palabra a ningún lado, estén donde estén, a la criatura que sea. Vamos a iniciar con Católico Ignorante Futuro. Quiero que vean, esto es una escuela. Estos son todos chicos. Y esto es un acto de chicos. Quiero que vean lo que pasa. Quiero que vean lo que pasa por predicar la palabra de Dios. Hablando de colegios, ¿cómo sería un Roosevelt en Inglaterra, ¿no? Que está invadida por los musulmanes? Por ejemplo, este colegio es un colegio inglés en que les enseñan a... Quiero que vean esto. Cuando tú hablas de Dios y hablas de Jesús en Inglaterra, te meten preso. Hablando de colegios, ¿cómo sería un Roosevelt en Inglaterra, ¿no? Que está invadida por los musulmanes? Por ejemplo, este colegio es un colegio inglés en que les enseñan a rezar al Dios musulmán. A los ingleses los adoctrinan desde el colegio. Miren, la profesora es musulmana y los pocos gringuitos que ya deben quedar en Inglaterra tienen que someterse a este adoctrinamiento. Este vendría a ser el Roosevelt de Inglaterra. Inglaterra, chicos. Inglaterra. Sí, Inglaterra. Lo peor de... Están de fiesta los zurdos progres en Europa. De fiesta. Esto es España. En solo un año en Inglaterra hay más de 12.000 presos por las cosas que ponen en redes sociales, memes, chistes, burlas, opiniones, y por rezar. Cuando tú hablas de Dios y hablas de Jesús en Inglaterra, te meten preso. Pero... Bueno, mientras tanto a los chicos musulmanes los obligan a arrodillarse en Inglaterra. Vamos a ver otra cosa.
seguridad en las calles para los mercados navideños. Comienzan a parecerse a una zona de guerra. Efectivamente. Ya ven los volardos, ya ven todo tipo de defensas como si fuera una zona bélica. Es a lo que hemos llegado en Europa, a lo que hemos permitido. Con tanto individuo yihadista, radicales que hemos dejado pasar, que odian al cristianismo y evidentemente odian la Navidad. Vale. Pero si te quejas, eres un malvado racista, ¿no? Ya, bueno. Ustedes me dirán, ¿quieren vivir así con miedo? En Hungría esto no pasa. ¿Por qué? Porque no consienten con el buenismo. Y aquí sí. Y en Alemania también. Por eso tengan mucho cuidado si van a Alemania, a los mercados navideños y por ahí, que nunca se sabe dónde les puede sorprender el doctor o ingeniero. Quiero mostrarles otra cosa. Esto es acá en Chile. Ya van 296 iglesias incendiadas en Chile. Veámoslo. El Líbero, que realizó una investigación, el primer catastro que se hace en Chile frente a este drama que se ha vivido. Logramos a ciencia cierta, con nombre y apellido, cada una de las iglesias que fueron quemadas, y el número es realmente sorprendente y sobrecogedor. Entonces, había noción de que esto había ocurrido. Lo que no teníamos conciencia era del volumen y de la extensión de tantos años, son 10 años de quema sistemática de casi 300 iglesias en Chile. Esa connotación es lo que a uno nos sorprende, y por supuesto sorprende no solamente por el daño material, sino que porque esto provoca un daño a la libertad de las personas, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión. O sea, muchas libertades son dañadas cuando viene y se ataca una iglesia, y por eso a nosotros nos pareció que esto había que hacerlo, y esto lo busca y lo que quiere y lo que intenta hacer es precisamente romper un silencio para que empecemos una conversación que debiese terminar no solamente con la reconstrucción de nuestras iglesias, sino que además con una especie de gran moraleja de que lo sagrado tiene que seguir siendo sagrado. 290. Hablar de lo que debería ser una celebración, de lo que tradicionalmente era uno de los momentos más lindos para la vida social y pública de los europeos, y que lamentablemente se está viendo seriamente comprometido. Estoy hablando de los mercados navideños tradicionales en todas las capitales europeas y en ciudades no capitales también, que se están viendo empañados por una decisión sistemática de los grupos radicalizados, de los extremistas islámicos que desde hace tiempo demuestran que parece que son la voz más importante hoy en Europa, y que están decididos a que estos mercados navideños se vuelvan inviables. Vas a ver ahora imágenes de distintas manifestaciones violentas que se produjeron en estos mercados. Empezamos con Bruselas, si no me equivoco. Sí, Bruselas. Esto es el fin de semana, pleno mercado navideño, la gente comprando, comiendo, tomando, y aparecen las banderas palestinas, las bengalas negras y rojas, las kefíes, los pañuelos tradicionales del terrorismo palestino, las consignas desde el río hasta el mar, Gaza será libre, Palestina será libre, obviamente Israel no va a existir más, los habituales mensajes antisemitas y los habituales mensajes en contra de Israel. Pero acá hay algo que va mucho más allá. Es lo que dijimos siempre: esto no es contra los judíos solamente, es contra los judíos y contra los cristianos también. Son los mismos movimientos islamistas que prohíben que haya árboles de Navidad en las calles, porque consideran que las demostraciones públicas de cristianismo son una ofensa a su fe, mientras ellos de repente se ponen a rezar en medio de la calle. Es una estrategia que busca copar el espacio público para el Islam. Esta es la realidad. Porque esto pasó en Bruselas y mira lo que pasó en Londres. Secuencia muy parecida, también pleno mercado navideño, y aparecen las banderas palestinas, los cánticos. ¿Qué te das cuenta que Gaza es una excusa? Gaza, Palestina son la excusa. En el fondo es una disputa por el control de la calle, por el control del espacio público. Sueñan. ¿Ves? Ahí a muchas mujeres. Pobrecitas lo que les va a pasar a esas mujeres si llegan verdaderamente a lograr aplicar lo que les gustaría a ellos, que es la Sharia en territorio europeo. Esto ante la complicidad absoluta de las autoridades, que los dejan avanzar por temor, por convicción en algunos casos, por ideología. Lo cierto es que los dejan hacer. Y ahora vas a ir a Viena, la capital de Austria. Ahí ves el ingreso al mercado navideño, y ahí lo tenés, con los carteles. No es casual que elijan los mercados navideños. Quieren evitar que existan estos mercados porque los consideran una demostración pública del cristianismo, y lo que quieren es que el espacio público sea islámico. Ese es el objetivo declarado.
Mercados navideños que, por cierto, se convirtieron en los últimos años también en objetos permanentes de ataques terroristas, sobre todo, por ejemplo, en Alemania, lo que generó que en muchos casos tuvieran que aplicar medidas de seguridad extraordinaria para prevenir ataques terroristas. Son, de alguna forma, dos caras de la misma moneda. Los ataques terroristas y estas protestas que son enormemente agresivas, que son violentas en el fondo, pero que, obviamente, en principio, no le pegan a nadie. Solamente vuelven muy incómodo y muy molesta la presencia justamente en estos mercados. Es un problema cada vez. ¿Por qué es peligroso el Islam? Ya sea en Europa, la izquierda, en lo que más llamamos Latinoamérica, en América, mejor dicho. Los masones en el Vaticano. Vamos a ver qué pasa con los masones en el Vaticano. Bueno, vamos a ver en esta entrevista del padre Tomás Veroc y el padre Charles Moore. Vamos a ver primero con quién está hablando. ¿Sí? Para vean que no estamos poniendo cualquier tipo de persona. Demasiado popular entre mi audiencia. Te han pedido, Sí. desde hace mucho tiempo me decían, padre, llámelo al padre Charles Moore. No sabes cómo han gritado tu nombre acá en los comentarios, ¿no? Así que... Pero no han tomado mi nombre en vano. Qué bueno, me da mucho gusto. No me da gusto por mí, por mi ego, ¿verdad? Pero me da mucho gusto porque el movimiento que todos nosotros, tú también, Pater, estás jugando un juego muy importante en todo eso, ¿eh? Estás tomando un papel muy importante en todo eso. Estamos tratando de resucitar. Agradecemos al padre Tomás Veroc por este video. Obvio, vayan, suscríbanse a su canal, vean sus videos que están muy buenos. También tiene vivos y deja un correo electrónico para que si quieren hacerle preguntas, ustedes le hacen las preguntas por correo electrónico y él después las contesta en vivo. ¿Sí? Y promover la fe católica. Me da mucho gusto que conocen mi nombre, no por mí, sino por la causa. Exactamente, exactamente. Lo más importante es dirigir todo a Jesucristo, que eso es lo que yo le digo a mi gente. Ese nombre no hay que olvidar. No, ese nombre no. Exactamente. Bueno, el padre Charles Moore, Carlos Moore, es licenciado en filosofía por la Universidad Gregoriana, también por la misma universidad licenciado en teología y también tiene un máster en psicología por la Universidad de Nueva York. Y también en estos momentos podemos decir que el padre Charles Moore ha escrito uno de los libros que a mí me fascinó. Mira que yo leo pocas veces el mismo libro 2 veces, pero el tuyo lo leí 3, hay que decirlo así. ¿En serio? Sí, sí. Pobre de ti, padre. Pobre de ti. No, pero me fascinó. Y todavía me invitas a tu programa, después de 3 veces leerle. Oh, que aguante. Bueno, pero el libro Asesinato en el grado 33 fue un libro que el padre escribió y que realmente explica un poco cómo fue la infiltración de la masonería y del modernismo dentro de la iglesia. Y bueno, ahora vamos a hablar de ese temita, pero antes de meternos de lleno con este tema del libro Asesinato en el grado 33, les voy a pasar un video, creo que es una buena introducción para saber cómo está la iglesia ahora. Es un video de la Madre Angélica, de feliz memoria, ¿no? Que muchos de ustedes la recordarán. Muy feliz memoria. Sí, sí, a ver si lo podemos meter en pantalla, ahí está, ¿no? Ahí la pasamos. Lo voy a traducir porque está en inglés, pero lo voy a traducir después de que todo esto termine. We had a kind of a mixed joy today. The Holy Father approved altar girls, and the liberals are so excited because it came from the Vatican. It's the first time they've been obedient for 30 years. Qué grande la Madre Angélica, cómo se la extraña, ¿no? Pero ahí lo que dijo fue, bueno, resulta que ahora vino un documento del Vaticano autorizando las monaguillas y los liberales están súper contentos porque, bueno, por primera vez en 30 años han sido obedientes, ¿no? Porque la cosa está que eso marca... Tú no eres... Ahora, padre, en el sentido...
no han sido obedientes por 30 años y no, me parece que se quedó corta la madre Angélica, directamente que no han sido obedientes me parece hace 60 años, pero eso es otro tema, ¿no? Para meternos un poquito así de lleno en el tema, cuéntanos, padre, porque tú eres un pedazo de historia viviente. Tú viviste antes del concilio, me parece, ¿no? Viviste en Roma por 10 años, una cosa así. Nací en 1950 y Sí. estuve en Roma cuando tenía 17 años de edad, en 67, y también regresé para estudiar en 71 hasta 80. Entonces, conozco bastante bien a Roma y también 5 de los años que estuve en Roma trabajé en el Vaticano, en la oficina de información. Y conocí, como dicen, i pezzi grossi, algunos de los grandes, ¿sí? Sí, ciertamente. O sea Tanto buenos como malos. Claro, buenos como malos. Has vivido en esa época, que es una época que yo siempre con el padre Javier digo, a veces la gente tiene la mala costumbre de morirse, ¿no? Decimos con el padre Javier. Entonces, es bueno aprovechar que tú has vivido esos años para preguntarte qué ambiente se vivía. Y mucho mejor preguntarme antes de morirme, porque después muy difícilmente. Bueno, la charla está muy, pero muy buena. Vamos a ir al punto igual, pero véanlo el video entero que está muy bueno. Voy a tratar de dejar el link en la descripción, así lo pueden ver. Vamos a adelantar. Se vivía en esa época que tú estabas en Roma durante el concilio? Porque yo, según lo que tengo entendido, es que antes del concilio las cosas eran un poquito más claras. Pero Bueno, ahí está hablando del Concilio Vaticano II, ¿no? 1965. durante el concilio como que hubo una atmósfera que era un poquito complicada. ¿Puedes contarnos cuál fue tu experiencia? Bueno, en primer lugar, sí, cómo no. En primer lugar, déjame aclarar, yo no estaba en Roma durante el concilio. Llegué como estudiante de Roma cuando tenía 17 años de edad y este fue en 1967. Sí. Sin embargo, me tocó la época de todos los cambios bruscos. Todavía durante el concilio y unos años después del concilio estaban en un periodo de experimentación. Todo el mundo estaba viviendo en veremos, ¿verdad? En la tierra de veremos. Pero yo llegué a Roma en 71 y fue cuando los cambios ya empezaron a tomar fuerza. Habían aprobado la misa nueva, por ejemplo, en 69, 70. Así es que un ambiente bastante controlado por progresistas. ¿Cómo te quiero decir? Quiero tener mucho cuidado aquí. Quiero que vean algo antes de seguir. Estas son las 7, el pergamino con los 7 sellos, con las 7 iglesias de el Apocalipsis, ¿no? En la Biblia. Estamos hablando de Éfeso, ¿no? Del 30 al 100, Esmirna, que significa mirra, Pérgamo, justamente de ahí de los pergaminos, Sardis. Bueno, en Sardis, acá según, tienen que ver la película, se llama El Apocalipsis según Juan, los 4 jinetes, ¿sí? Del Apocalipsis. Salió hace poquito, y hace poquito creo que la subieron a... No sé si la van a encontrar en Netflix, pero bueno, varios sacerdotes la invitan a verla. Acá estamos hablando de la Reforma, ¿no? Acá es Martín Lutero. Después, en el 1700, tenemos la Revolución Francesa. Acá inician los masones. Y después tenemos en 1900 hasta la iglesia actual, ¿no? Esto también entra en 1965. 1967, ahí dice el sacerdote que cambian la misa, ¿no? Y en 1967 tenemos se aprueba a la línea carismática, ¿no? Bueno, seguimos.
es que la dirección que estaba tomando la iglesia era hacia la izquierda. Pero todos los que ocupaban puestos de autoridad, casi todos, eran de derecha. Algunos que otros no era. Por ejemplo, el cardenal Pironio, de Congregación de los Religiosos o de Educación. Él era más o menos liberal. El cardenal Baggio, por ejemplo, liberalísimo en la Congregación de los Obispos. Pero la mayoría que trabajaban en el Vaticano, en la curia, que es cuando se dice curia, curia romana, se está hablando del gobierno central de la iglesia, como federal, si quieres, cuando hablamos del gobierno federal, la curia romana. Pero había un espíritu. Si todavía no te sientes seguro con el inglés, a pesar de haber Ahora más apta es progresista, en el sentido de que progresaba, siempre hacia la izquierda, jamás hacia la derecha, siempre hacia la izquierda, poco a poco. Es como la dialéctica de Hegel, ¿sí? En resumidas cuentas, 2 pasos adelante, 1 para atrás, 3 adelante, 2 para atrás, pero siempre progresando al cambio, siempre progresando al cambio. Y también fue el principio, históricamente hablando, del noviazgo de iglesia con el comunismo. Cuando hablaban al principio de la teología de la liberación. Yo me acuerdo cuando Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, llegó al colegio mexicano y habló abiertamente. Al final le hicieron una pregunta, que era la pregunta clave. Todo se podía admitir menos esto, la violencia. Y le hicieron esta pregunta. ¿Y usted aprueba la violencia para el cambio? Si el gobierno no permite o el sistema no permite, ¿podemos invocar la violencia para la reforma? Sí, cómo no. Y no, aquí andamos mal. Fue el principio de toda la revolución. Digo el principio, padre, en sentido de que finalmente estaba abiertamente sucediendo. Antes sucedía, pero debajo de la onda, debajo de la ola. Calma, ¿con quién hablabas? Ya, abiertamente, se atrevía más a hablar. Fueron años que, si tú hablabas de Santo Tomás, yo era fanático de Santo Tomás, me encantaba Santo Tomás, su claridad me mataba. A veces, yo no sé, yo sé que tú eres estudiante también, un seguidor de Tomás de Aquino. Sí, a veces yo leía, perdón, padre, disculpa que te interrumpa, te hago un paréntesis con respecto a eso. ¿Sabes lo que me dijo el otro día una persona? Yo le recomendé Santo Tomás de Aquino, bueno, lee, por ejemplo, la Suma contra Gentiles, lo recomendaron 100 papas, está en el derecho canónico, y lo otro. Me dijo, bueno, Santo Tomás de Aquino está pasado de moda, me dijo. Me agarró en la cabeza, le digo, pero no lo leí. Y también la verdad, también la verdad está pasado de moda. Sí. Así es. Mire, pero no se podía, yo mencionaba, lo que a mí me fascinaba era esto, y te lo iba a decir. Yo leía a Santo Tomás de Aquino y a veces reía de la claridad, de su claridad, de su manera de presentar, de argumentar. Estaba argumentando contra quién, contra sí mismo. Y su manera también, mira, eso es fascinante para todos los autores del mundo. Santo Tomás presenta el argumento de sus enemigos con una claridad mucho más clara que sus enemigos mismos. Les tiene una caridad para ayudarles a presentar su caso magníficamente y luego lo va destruyendo. Pero la presentación es fantástica. Tomás de Aquino era magnífico. Pero mencionar Santo Tomás de Aquino en 72, 75, 71, ya no te hablaban. Entrar en ciertos lugares de la iglesia con alzacuello romano, no diga sotana. Era increíble. Y no eran los anticlericales que eran anticlericales, eran los clericales que eran anticlericales. Así es que fue una confusión, un tiempo de bastante confusión. Pero yo vi salir hombres, estudiábamos puros hombres en aquel entonces, yo vi salir hombres bien preparados a la batalla, porque tuvieron que batallar con los suyos antes para sobrevivir. Era una doble guerra, ¿sí? No solamente buscando la verdad, pero buscando la verdad y sobreviviendo los ataques de la verdad que vienen de los mismos compañeros. Era un tiempo muy difícil. Ciertamente, y para que la gente entienda una cosa, que me parece que es importante, yo muchas veces les mencioné a Antonio Gramsci, que Antonio Gramsci justamente decía, la manera de destruir la iglesia es desde adentro. Es decir, nunca pudo haber sido destruida desde afuera. Gramsci decía que la Iglesia Católica tenía una genialidad. Él no podía ver el Espíritu Santo, ni a Jesucristo, ni nada de eso. Él decía, a fuerza de repetición, logró cambiar la cultura y logró que el intelectual piense como el campesino y el campesino como el intelectual, que todos estén en la misma página. Eso era lo que sucedía antes del concilio. El punto está que había distintas espiritualidades. Había franciscanos, había capuchinos, había dominicos, pero todos estaban en la misma página. Era como que aquel que realmente hacía las cosas mal, lo hacía, como decía el padre, por debajo de la alfombra. Lo que sucedió con el modernismo y lo que sucedió con el progresismo es que la gente empezó a tratar de defender que la Iglesia Católica era H, cuando la Iglesia Católica no era eso. O sea, eso justamente era lo que no era la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, padre Moore, una de las cosas que te quiero preguntar es, porque yendo a tu libro, Asesinato en el grado 33, ¿por qué le pusiste este nombre al libro? O sea, ¿cuál es la causa del nombre? Y junto con esta pregunta es, más o menos, ¿qué es lo que explicas en ese libro? El tema principal, se puede decir, o uno de los temas principales, era la muerte de Juan Pablo I. Y entonces yo estaba viviendo en la misma casa, vivió al otro lado de mi cuarto, el cardenal Edward Gagnon, que fue nombrado por el Papa Pablo VI como visitador apostólico. ¿Para hacer una visita a qué? ¿A quién?
una visita a toda la curia romana. O sea, una visita al gobierno federal de la iglesia, si se puede llamarlo así. Duró 3 años en esa tarea, comisionado por el Papa. Si tenemos tiempo, también es interesante saber cómo el Papa llegó al punto de pedir eso. Porque Montini no era exactamente el conservador. Y para que él llegase al momento de pedir una investigación a sus colaboradores más cercanos, era algo dramático. Total. El cardenal Gagnon no era cardenal que entonces, era arzobispo canadiense de nacionalidad. Vivió al otro lado de mi cuarto. Éramos 3 sacerdotes viviendo en una casa. Monseñor Marini, mi mentor, vivió ahí. El Gagnon, arzobispo Gagnon, y yo. Y otro, el arzobispo Capucci, de Siria. Muy interesante la cosa. Es una combinación curiosa. ¿Sabe que había una película hace algunos años que se llamaba La Tempestad Perfecta? ¿Nunca has escuchado eso? ¿No? Una película muy interesante sobre una tempestad literal, una tempestad en el mar, pero que todo coordinaba para hacer una tempestad horrible. Lo llaman la tempestad perfecta, porque todo tenía la maldad, todo el mal que se podía imaginar, influenció en eso. Pues también tuvimos yo me encontré en Roma durante la tempestad perfecta. Estaba llegando al fin de la vida de Pablo VI. ¿Dónde empiezo? Mira, permíteme, déjame empezar aquí. En el año 1974. Mira, soy tan viejo, Tomás, que ya tengo que citar el siglo. En 1974 sucedió, no me preguntas el por qué o cómo, porque no sé, pero sí sé, de hecho, que alguien hizo llegar al escritorio del cardenal Staffa. ¿Quién es el cardenal Staffa? El cardenal Staffa era el jefe de la Corte Suprema de la Iglesia. Esa Corte Suprema de la Iglesia le llamamos la Señatura Apostólica. Él era el número 1. Y llegó a su escritorio una acusación y documentación diciendo que Annibale Bugnini, el arquitecto, y digo arquitecto en 2 sentidos, también masónicamente y litúrgicamente, arquitecto de la nueva misa, de la misa que tenemos, que usamos hoy. Yo digo usamos porque casi nadie sigue la misa de él. Lo usan para hacer sus propias estupideces. Lo usan de base. Acusaciones fuertes con prueba que era masón. ¿Qué significa eso? Los masones son excomulgados. Y en aquel entonces todavía era una excomunión de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la masonería es su propia religión, básicamente. Podemos hablar de años sobre el por qué, porque hay muchas razones, pero básicamente la masonería es una religión. Y es una religión definitivamente, sin temor de equivocarme, 1 centímetro, anticatólico. Anticatólico. Uno de sus fines es la destrucción de la Iglesia Católica. Interiormente, exteriormente, a como dé lugar. Bien. Acuérdate de eso también, porque en esta época, no quiero confundir gatos con perros, ¿verdad? Pero vamos en esto. En esta misma época, y después hablamos de eso, la misma masonería italiana, Propaganda 2, estaban ya metidos en un complot para dejar en bancarrota completa el Vaticano. Ya estaban trabajando en esto. Después regresamos a este tema. Pero llegaron los documentos al escritorio del cardenal Staffa, Dino Staffa. Y Dino Staffa, antes de hacer cualquier cosa, Dino Staffa era un hombre santo, sabio y sumamente prudente. Antes de decir cualquier cosa, él habló al Interpol y a otros cuerpos de investigación concretas, serias, para investigar la documentación que le llegó, a ver si era cierto. Porque también en aquellos años, es más fácil hoy, pero en aquel tiempo no era imposible fabricar documentos. Él dio todo esto a varios grupos de investigación, sobre todo el Interpol, y llegaron los resultados 3, 4, 5 meses después, que sí, auténticos eran. La documentación que le había llegado al cardenal era auténtica, no era fabricada. Ellos hicieron su investigación. Ahora, mi trabajo es fácil porque uso Clica. Invitó a otro cardenal, el cardenal Oddi, a acompañarle con el Santo Padre, con Pablo VI. Y juntos, los dos presentaron al Papa la documentación diciendo lo siguiente. Quiero que todo el mundo entienda eso, porque es fuerte y es cierto. Al entregar estos documentos, lo que le están diciendo al Santo Padre es lo siguiente. Lo están diciendo sin decirlo. El hombre que usted puso encargado de la reforma litúrgica, de los 7 sacramentos y de la Santa Misa, es un masón excomulgado, ipso facto. Para que la gente entienda, ¿Te das cuenta, padre, lo fuerte de eso? Sí, para que la gente entienda, Annibale Bugnini, el padre lo dijo, pero para que quede claro, Annibale Bugnini estaba encargado de la liturgia del Vaticano II y también estaba encargado de la misa, digamos, Novus Ordo, la que conocemos ahora. Ese hombre era masón. Sí. Y hay 100 cosas que puedo decir en ese momento, 100 problemas que surgen con esta evidencia que estaban presentando el Papa. Total, entró el subsecretario de Estado. Estoy tratando de no confundir a nuestros auditores, ¿verdad? Porque hay muchos nombres diferentes, etc. Pero este hombre también tiene un nombre que empieza con la B.
Hay 3 personas en mi libro que sus apellidos empiezan con B. Baggio, Bugnini y Benelli. Okay. El arzobispo Benelli es subsecretario de Estado. El Papa lo manda a llamar. Y él estaba ahí presente cuando llegaron los 2 cardenales. Inmediatamente fue decisión del Santo Padre, de Pablo VI. Sin embargo, Benelli era un hombre muy fuerte y bueno, muy bueno. Siguió precisamente lo que el Papa había dicho. Quitaron a Bugnini del Vaticano. Lo mandaron a Irán, como nuncio en Irán. Todos los católicos en Irán llegaban a ser casi 1 o 2 parroquias. La mayoría son musulmanes y los mismos pobres católicos no podían hablar mucho, ni rezar en público, ni nada, ¿verdad? Él era el nuncio. El nuncio, ¿por qué? Bien, si lo quieren ver completo a esta entrevista la pueden ver en el canal del Padre Veroc. Yo quería seguir con otra cosa. ¿Por qué hablan de que los masones existen, no existen, cuando arrancaron, cuando entraron en la iglesia? Lo que me estoy refiriendo es a que también podemos ser atacados no solo fuera, no solo por musulmanes, no solo por judíos, no solo por esta modernidad, ¿no? Sino también desde adentro. ¿Y por qué es importante saber qué son los cuidados, o por qué tenemos que tener tanto cuidado en nuestra hermosa iglesia? Este es un reportaje que le hacen al Que no te la cuenten, es el canal del Padre. Agradecemos a Plasencia, José Plasencia, que es el canal de donde sacamos este pedacito, ¿sí? Para tratar este tema tan interesante. Acá hablan de los cristeros y los masones. Los cristeros fue la guerra que tuvieron los católicos en México, contra un estado que quería hacer desaparecer la iglesia católica, ¿sí? Era un gobierno que eran no solo masones, sino también un gobierno que era de izquierda, ¿no? Tan importante, habrán visto el título, ¿no? Los cristeros de México, cuando la masonería y la tradición católica se enfrentaron, ¿no? Esto va a repetirse en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia. Y sí, también en nuestras vidas cotidianas podemos ver estos clashes, estos choques, ¿no? Estos choques de realmente de civilizaciones, para usar el lenguaje de San Agustín de Hipona, ¿no? Las 2 ciudades, la ciudad de Dios, la iglesia, el reino de Dios en la tierra, y la ciudad de a nuestro Señor Jesucristo y el Santo Evangelio. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el catolicismo y la masonería? Tiene que ver todo, ¿no? Y vamos a estar charlando acá con nuestro querido invitado, el padre Javier Rivera Rabasi, que nos está acompañando en esta ocasión desde la Argentina. Bienvenido, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? Un gusto estar por aquí de vuelta. Un gusto muy grande que me hayas invitado. Sí, estoy visitando a mis papás, así que me quedan nada más que una semanita y ya me vuelvo. Vine a descansar una semana desde San Francisco. A retomar fuerzas, descansar y sobre todo disfrutar a la familia para luego volver al campo de batalla, ¿no? Así es. Padre, pues lo voy a dejar que usted rompa el hielo, si nos gusta introducir. ¿Por qué es importante que tomemos esta siguiente hora, más o menos, para meditar en por qué es que el catolicismo y la masonería absolutamente no pueden ser compatibles en ningún sentido? Y bueno, claro, aprovechando el ejemplo de lo que sucede en México, ¿no? Como yo creo que quizás de los ejemplos más gráficos de por qué no son compatibles. Adelante, padre. Bueno, a ver, yo podría responder muy fácil, y como somos católicos tendría que decir que desde un principio, desde el primer momento, la Iglesia ha condenado a la masonería en cuanto a secta secreta, en cuanto a secta iniciática, en cuanto a intentar hacer una especie de caricaturización de la fe católica, al final de cuentas es eso. Entonces podría decir, por una cuestión autoritativa, la Iglesia la ha condenado. El documento más famoso, hay varios condenas, pero el más famoso es la Humanum Genus, ¿sí? Del siglo XIX. Y últimamente, ni más ni menos que su eminencia reverendísima, el cardenal Víctor Manuel Fernández, en noviembre del 2023, o sea, hace poquito, apenas ni siquiera 2 años todavía, sí, 2 años ya, noviembre del 23, reafirmó la prohibición para un católico de pertenecer a esta secta impía. Entonces yo podría comenzar así diciendo, por una cuestión autoritativa, y como somos hijos de la Iglesia y como queremos morir católicos, bueno, obedecemos lo que siempre ha mandado la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, Perdón, es muy importante recalcar que hace muy poquito aparecieron personajes, ¿no? Diciendo que hay una masonería buena
y una masonería que es mala, ¿no? Que la anterior masonería era buena, pero ahora está apareciendo una que es buena. Ojo, ojo. La masonería es otra religión. Pero no sé si se oye bien, ¿no? Porque algunos escuché que se escuchaba un poco bajito. La verdad que no. A ver, intento subirle más el. De mi lado lo escucho perfecto. ¿Escucha bien? Pero vamos, yo voy a estar monitoreando acá los comentarios para Ah, asegurarnos. sepan entender que no tengo toda mi artillería pesada acá, entonces no tengo el micrófono que justamente José me regaló. Bueno, es el que uso siempre. Entonces, desde el punto de vista, digamos, autoritativo, o sea, de la autoridad que implica, y no autoritario, nosotros como somos hijos de la Iglesia obedecemos las normas que siempre ha dado la Iglesia, ¿no? Pero desde el punto de vista racional, tiene sentido que la Iglesia haya condenado una y otra y otra y otra vez esta secta, la secta de la masonería, por varias razones. En primer lugar, porque el Dios de los masones no es el Dios verdadero. Es el gran arquitecto, es el Dios, digamos, de los platónicos, en todo caso, un Dios demiurgo, que en todo caso ordena más que crea. Y una vez que ordena, larga a rodar la pelota y no, es como un partido de fútbol, no le importa demasiado cómo se juegue la partida, ¿no? Por un lado es eso. Por otro lado, obviamente, ese Dios que es demiurgo tampoco es ni uno ni trino. Por otra parte, plantea la masonería, entre otras cosas, desde el punto de vista de sus, entre comillas, dogmas, ¿no? Es una caricatura, es como el mono de Dios, por eso es satánico. Que ese Dios se va como mostrando de modo distinto a partir de los diversos tiempos. Entonces es una antigua herejía de los gnósticos, los primeros siglos, que había un Dios que era primero para un tiempo el Dios Padre, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios Hijo, bueno, el de la Encarnación, y el Dios Espíritu Santo, bueno, que opera todo en todos, donde San Pablo iba a decir, ¿no? Es que en él vivimos, nos movemos a existir. Interpretado mal, entonces bueno, una especie de ensalada rusa, digamos, donde todo vale. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Antes de seguir, les voy a decir quién es este señor. ¿Sí? El padre Javier Olivera Rabasi tiene títulos académicos de doctor en filosofía pontificia, Universidad Lateranense Roma, doctor en historia, Universidad Nacional de Cuyo, además de ser abogado y profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales. También es sacerdote, fundador de la Orden San Elías y del portal Que no te la cuenten. Sí, que está dedicado a la predicación y a la contrarrevolución cultural católica. O sea, estamos hablando no solo un sacerdote que está en una parroquia de los Andes, olvidada con 10 feligreses. ¿Sí? O sea, para que vean que las fuentes que nosotros traemos tienen fundamentos de por qué las traemos. ¿Sí? Seguimos entonces con el video. Demonista, Dios se va mostrando en todas las creencias. Bueno, eso es desde el punto de vista de la cosa, de la res, digamos, en filosofía. Ahora, desde el punto de vista de la praxis, en concreto, implica que hay toda una serie de requisitos para poder acceder a la masonería, y aunque con muchas palabras bonitas como la fraternidad, la igualdad, la solidaridad, la libertad y qué sé yo, termina siendo una especie del reino del relativismo, donde cuando no reina la verdad, al final de cuentas reina la mentira, y reina el padre, la mentira que es el demonio. Por lo tanto, hay una serie de
pactos secretos iniciáticos. Acá estamos hablando puramente de modo divulgativo. ¿No? Esto no que estoy diciendo yo no es de ninguna manera pretende ser algo académico, digo, porque no es el ambiente ni el ámbito. Pero si quieren un poco más de consistencia, hay más de un libro. Hoy por hoy están los libros del cardenal José María Caro, un famoso cardenal chileno, famoso, es un clásico libro. Después tienen las conferencias que ha dictado el doctor Alberto Bárcena, un estudioso contemporáneo en lengua española. Estoy hablando nada más que en lengua española, porque podemos pasar al ámbito francés, que es muy conocido, o al ámbito de habla inglesa. Pero en resumen, desde el punto de vista del dogma y de la praxis, donde existe un pacto de iniciación, un pacto de silencio, un secretismo, a veces la gente cree que es una especie de meramente un lobby secreto para hacer el bien, como diciendo, bueno, durante un tiempo hacía falta escondernos, entonces nos escondemos y, bueno, aun si fuese un pacto secreto entre amigos, pongámoslo entre un club, para hacer el bien, jamás se podría llevar adelante una praxis mala, porque San Pablo va a decir, no se puede hacer un mal para que venga un bien. Entonces, el hecho de poder mentir, de encubrirse, etcétera, bueno, es lo que entre tantas otras cosas está condenado. ¿Y qué relación tiene esto con la cristiada, con la persecución religiosa en México? Bueno, es un capítulo, perdón, dígame. Sí, Pater, de hecho, permítame acá un segundo, porque ahora que usted mencionaba lo de este secretismo, Sí. permítame acá, vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Tengo acá en la pantalla para que la gente pueda ver el siguiente texto para que vean a qué se refiere. Como dijo el padre, no es una conferencia magistral, ni mucho menos, pero sí les queremos dar cierta data. La primera bula condenatoria de la masonería, como sabemos, es promulgada en 1738. Y aquí se consideraba sospechosos tanto el juramento de secreto como la misma fórmula del juramento que ellos hacen. Y aquí está una versión de esta fórmula, ¿no? Que la leo a la letra. Se ligan el uno con el otro con un pacto tan estrecho como impenetrable, según las leyes y los estatutos que ellos mismos han formado, y se obligan por medio de juramento prestado sobre la Biblia y bajo graves penas a ocultar con un silencio inviolable todo lo que hacen en la oscuridad del secreto. Solo para que la gente vea, o sea, si tú vas a ser recibido como un miembro formal de la masonería, después de haber cursado lo que tienes que cursar, estás haciendo un pacto. Y las palabras son bien tajantes. Dice silencio inviolable, y dice bajo penas graves, no especifica las penas, pero sí, es algo fuerte, ¿no? Ahora sí, Pater, la masonería ha ido creciendo a partir de su fundación, al menos en el sentido formal, en 1717, ha ido creciendo, ha ido teniendo bastante éxito a través de los siguientes 2 siglos, aunque parece ser que están ahora como neutralizados un poco, por así decirlo. Bueno, No están neutralizados. La diferencia. Bueno, acá muy buena pregunta. Perdón, se cayó el micrófono. Ahí está. Se baja el micrófono, perdón. Muy buena pregunta la de José Plasencia. Sí, claro. Nosotros nos vemos ahora masonería luchando contra gobiernos, contra estados, contra reinos, contra reinados católicos. Porque ya no quedan más reinados católicos. Entonces lo que sí podemos llegar a encontrar es internamente, en parroquias, en organizaciones de izquierda, colaborando con musulmanes. O sea, todo lo que sea separar, todo lo que sea llevar hacia una secta. Fíjense en cómo coinciden todas las sectas, todas. No importa a ustedes dónde terminen. Pueden terminar siendo mormón, pueden terminar siendo testigo de Jehová, pueden terminar siendo lo que sea. Lo importante es sacarlos de la Iglesia Católica. Seguimos. Bueno, ahora va a compartir un documento. A ver, vamos a quitar el... a ver, permítame un momento, voy a quitar este. Sí. Y vamos hay un documento acá está. Del Vaticano. A ver. No, el otro. ¿El otro? A ver. Voy a ponerlo desde la página original que está en italiano, ¿no? Okay. Tiene también libros escritos. Mientras ahí les pedimos a los que van llegando que tomen unos segundos para dar like y compartir. Yo acá estoy todavía esperando el... Oh, acá está. A ver, vamos a quitar este entonces y agregamos este. Bien. Esta es la página del Vaticano. A ver si lo puedo subir acá, se llega a ver, vatican.va, ¿sí? Es el dicasterio para la doctrina de la fe. Folio de audiencia con el Santo Padre, el día 13 de noviembre del año 2023, ¿sí? Lo encuentro en la página del Vaticano, a ver si no pasa nada. Y le leo nada más que la parte en italiano, que dice: sobre el plano doctrinal se deberá recordar que la inscripción activa a la masonería de parte de un fiel está prohibida, a causa de la inconciliabilidad entre la doctrina católica
y la masonería. Y pone un confrontar una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1983 y las mismas líneas guías publicadas por la Conferencia Episcopal en el año 2003. Por lo tanto, aquellos que formalmente y conscientemente están inscritos a las logias masónicas y han abrazado los principios masónicos, caen o recaen bajo las disposiciones presentes en la susodicha declaración. Estas medidas se aplican también para eventuales eclesiásticos inscritos en la masonería. Bien. ¿Quién firma? Víctor Fernández acá y Francesco. Así de fácil. 13 de noviembre del 2023. O sea, es una cosa que no es antigua, no es de hace 3 siglos, o sea, hace 2 años. Seguimos con la Iglesia Católica bombardeada. Y al menos 7 heridos en la única iglesia católica en la Franja de Gaza por un ataque con tanque israelí del ejército israelí que sostiene Israel que va a investigar qué fue lo que pasó. Pero lo cierto es que a media mañana, a las 10 de la mañana, atacaron esta iglesia, como les decía, la única. Entre los heridos está el cura Gabriel Romanelli, que es argentino, hace más de 2 décadas que vive en Medio Oriente, está en esta iglesia en Gaza desde el 2019, pero sobre todo es un cura que es conocido porque es el padre a quien el Papa Francisco llamaba todos los días a las 20, llamados que se hicieron muy conocidos. El Papa mostraba la videollamada, de hecho una de las últimas, antes de la muerte de Francisco, que es la única iglesia alcanzada por un tanque de guerra por el ejército israelí en Gaza. La única iglesia. Seguimos. Esta es una iglesia, una parroquia, incendiada en Pakistán. Son minorías cristianas. ¿Qué pasaría si más de 20 iglesias, alrededor de 80 viviendas cristianas? Casos de condena de muerte por blasfemia, que han llevado a la condena de muerte a personas cristianas por motivos arbitrarios, falsos. Acá tenemos 2 condenados a muerte. Discriminación contra los coptos también. Investigador y defensor de los derechos humanos egipcios, fue detenido en 2020 por un artículo, lo acusaron de discriminar. India, Irán, Argelia. China, Burkina Faso, Laos, Nigeria. Seguimos. La persecución de cristianos en el mundo en niveles de genocidio. Se estiman $245 millones de creyentes perseguidos. Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos. $300 personas asesinadas domingo de Pascua en iglesias y hoteles de Sri Lanka, en una acción coordinada por grupos islamistas. Seguimos. Aunque el auge shidaísta hizo estragos especialmente en Medio Oriente, donde el porcentaje de cristianos cayó el 20% hace un siglo,
al 4 actual, en los regímenes comunistas de China, Corea del Norte, persiguen de forma sistemática. En la India, seguimos. Open Doors asegura que la persecución contra los cristianos está creciendo. En su último informe señala que son más de 380 millones de cristianos quienes la están sufriendo en la actualidad. De hecho, en el último año fueron asesinados 4.476 cristianos a causa de su fe. Open Doors publicó un ranking con los países más peligrosos del mundo. En el primer puesto se encuentra Corea del Norte con 98 puntos sobre 100, seguido de Somalia en el Cuerno de África. De hecho, ese es uno de los continentes donde ser cristiano es más peligroso. 1 de cada 5 cristianos sufren persecución. En Asia, 2 de cada 5. A pesar de las dramáticas cifras, en el Golfo Pérsico aparecen datos positivos. Según este informe, las potencias petrolíferas de la región han dado algunas señales de apertura. Por ejemplo, dejando que se colocaran decoraciones navideñas en zonas públicas o reformando los libros de texto para eliminar contenidos demasiado negativos sobre los cristianos. Seguimos. Test en Polonia. Una mañana de domingo cualquiera. 3 misas, 3 templos casi vacíos. ¿Acaso está en crisis la Iglesia Católica polaca? Hoy la Iglesia Católica no tiene buena reputación. No soy creyente. La iglesia es una institución tóxica. Pero hay excepciones, como la iglesia de San Juan en Gdansk. Domingo tras domingo, Krzysztof Niedaltowski logra que sus bancos se llenen, gracias a la música, pero sobre todo a sus sermones, en los que suele poner un espejo ante los parroquianos. Todos somos un poco hipócritas. Todos actuamos para dar una buena imagen positiva. Tratamos de parecer mejores de lo que somos en realidad. Me impresionan sus sermones, que son muy originales. La interpretación que ofrece del Evangelio es muy actual. Están en peligro de extinción. Los sacerdotes en México están en peligro de extinción. La violencia del crimen organizado, los años de preparación y los cambios generacionales han puesto en crisis a la iglesia mexicana, que enfrenta una escasez de clérigos en sus iglesias y parroquias de todo el país en los últimos años. Somos muy pocos sacerdotes, primero, hay que decirlo, para el número de los que vienen a misa, porque si contáramos a todos los católicos no seríamos suficientes, es decir, nuestras estadísticas, las que hacemos anualmente y que se entregan a la sede apostólica, nos indican que aproximadamente entre el 10 y el 15% de los católicos son los que vienen a misa. Con esos tenemos para repartir. En la zona donde yo ejerzo mi ministerio, que es Xochimilco, los sacerdotes tienen que hacer 8 o 9 misas de obligación dominicales. El número de sacerdotes pues es insuficiente porque somos tal vez en toda la ciudad unos 1.300 sacerdotes. En la Ciudad de México. Ajá, es un número pues realmente aproximado. Sin embargo, pues la Ciudad de México, tú sabes que tiene más de 12 millones de habitantes, de los cuales pues un poquito más del 80% todavía sigue siendo católico. Párrocos de distintas diócesis en México coinciden en que este déficit de ministros de la fe los ha obligado a trabajar el doble y atender a más de una iglesia en las zonas que predican la palabra de Dios. Claro que estamos rebasados. En ese sentido, por eso decía en perspectiva, claro que hay una disminución. Pero bueno, repito, sí hay signos de esperanza en cuanto al crecimiento de las vocaciones. Si un día todos los católicos decidieran venir a la iglesia, no habría ni iglesias para acogerlos a todos, porque el sacerdocio no es una carrera. No es una carrera donde tú vas a escoger solo por afinidad de destreza o de capacidades intelectuales o técnicas.
sino es entregar una vida. Es un estilo de vivir, porque te va a implicar renuncias y te va a implicar exigencias. Pecado mortal. ¿Por qué es pecado mortal? Porque el culto de adoración se hace con un sacrificio donde se reconoce a Dios como Dios y se le ofrece en su honor un sacrificio, y este sacrificio que Cristo instauró es el de su cuerpo y el de su sangre. Si usted no va a misa el domingo, quiere decir que Dios no es su Dios. Así, usted puede decir, yo creo en Dios. Eso lo puede decir. Pero si usted no va a misa el domingo, ese Dios que usted dice creer no es su Dios. Porque cuando Dios hace el pacto, por ejemplo, con Abraham, dice, bueno, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Con una condición. Yo te doy mis mandamientos y tú los cumples. Y si no los cumples, se fregó. ¿Verdad? Entonces necesitamos cumplir los mandamientos. Y Jesucristo mismo, en el Nuevo Testamento, lo retoma. Creo que es en Juan capítulo 15, versículo 10, por ahí creo que es. Que retoma que tengo que cumplir sus mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si no guarda los mandamientos, usted puede decir, yo soy más papista que el Papa, como los cristianos evangélicos. Yo soy cristiano evangélico, pero yo no voy a misa. Bueno, si Cristo ha dejado precisamente ese sacrificio para la salvación de la humanidad, que está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10, está escrito que Él quitó lo anterior y estableció algo nuevo para la salvación de nosotros. Está escrito, si no estuviera escrito está bien, pero la Biblia Reina Valera. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego. Según la ley significa Antiguo Testamento. Diciendo luego significa Nuevo Testamento. Y he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es voluntad de Dios que Cristo haya venido a salvarnos. Quita lo primero. ¿Escucharon? Quita lo primero del Antiguo Testamento, sacrificios de animales, y ahora establece algo nuevo. Pongo cuidado. Quita lo primero. Para establecer esto último. Para establecer. ¿Qué significa establecer? Que fijarlo y tiene que cumplirse. Esto último. ¿Y qué es lo último? Ponga cuidado. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados. En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver hasta cuándo. Hecha una vez para siempre. Nadie la puede cambiar. Esto es para siempre. Pero vienen los protestantes y dicen, no, hay otra manera de dar culto. Vámonos para el culto. Y no hacen esto. Entonces lo que Jesucristo estableció, que es que seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo para siempre. Ellos vienen y lo quitan. Por eso la Iglesia Católica dice, la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. En castellano es lo maximito. Es el culto de adoración. Y la persona que no vaya a misa el domingo no adora a Dios, aunque le diga yo te adoro. Es como el hombre que le dice a la mujer, mi amor, yo te amo, yo te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. No, ahí no lo está adorando. Le puede decir, son palabras, 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 palabras. Tan solo palabras. Por eso nosotros tenemos que ir a misa los domingos y saber que si no vamos a misa el domingo, estamos cometiendo pecado mortal, porque Dios lo estableció para que seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo y no queremos hacerlo. Entonces, ¿qué queremos? Otra preguntita. Bueno, estimados, una hora de programa.
Espero les haya interesado el tema. Vamos a tratar de quizás explotar un poquito más este tema en algún otro momento, con más información, con más archivos, con más fundamentos por los cuales creemos que tenemos que cuidar nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Por lo menos las acciones de cada uno de nosotros. No olvidarnos que debemos ir a misa todos los domingos. No olvidarnos de poder colaborar en lo que podamos. Ayudar a los más necesitados. Ayudarnos entre nosotros, los católicos, amarnos como hermanos. Tratar de ir, no a prohibir, tratar de ir a ser servidores. Servidores de Cristo, sin olvidar que es la casa de Cristo. Que tengan un bendecido día. No se olviden de dar me gusta, de suscribirse. Y gracias por seguirnos. Y no se olviden de colaborar, por favor, cuando puedan. ¿Sí? Así podemos hacer más videos. Gracias. Bendiciones.